tengo varios choferes en mi empresa, Ah, sí. pero que yo sepa sí, y herrero también tenemos algunos. Eh, y ninguno, no sé, ninguno se dedica a la edición de libros y a la Ni, creación de contenido de texto. ni aunque trabaje en una educación educativa, una institución educativa. Trabajan en instituciones educativas, mira qué bien, y hasta tienen hasta 20 años trabajando en instituciones educativas, pero no se dedican a la edición de No se texto, no han dedican a tenido la esa edición de curiosidad. texto. No, 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 Que, no, no. Definitivamente, señores, mire, esta semana en temas educativos, parecería eh, que el deseo, la intención van por un lado, la no he sociedad contratado bien, no he dominicana, tenido la suerte de... y por el otro lado, pues van las acciones, ¿no? Sobre todo de los altos funcionarios, de los que toman decisiones, porque las cosas que estamos viendo esta semana, señor Garrido, son terriblemente lamentables. Y parecería que el 4% para la educación da para mucho, 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 mucho. No está la señal activa. Bueno, pues en efecto, como decíamos, esta semana empezábamos la semana viendo situaciones en el tema educativo. El lunes por la noche, la periodista Alicia Ortega presentaba evidencias de cómo un 30% de las empresas que habrían licitado para la adquisición de los equipos digitales tecnológicos que estaba entregando el Ministerio de Educación durante toda esta etapa, ¿no? Desde que empezó la educación a distancia para todo el sistema de educación formal, el sector público, pues para este próximo año escolar, pues todavía hay un 30% de esas empresas que no han entregado los equipos tecnológicos por los cuales el Ministerio de Educación pues ya habría entregado un anticipo de unos 280 millones de pesos como adelanto para poder recibir estos equipos tecnológicos. Y aunque hubo estas dos licitaciones y en ambas licitaciones se han escuchado ciertos ruidos por no estar acorde en su totalidad con lo esperado ni con las normas esperadas para estas contrataciones, explicaba la periodista Alicia Ortega que el MINER solo habría recibido el 79% en una de esas licitaciones y que en el resto, bueno, pues todavía hay otra que apenas habrían entregado el 56% del total de los equipos adjudicados. Es decir, que en ambas licitaciones, en una todavía hay un 22% que no ha entregado los equipos contratados y en otra de las licitaciones el 44% de los equipos contratados aún no ha sido entregado en estas licitaciones que empezaron en el periodo, la segunda mitad del semestre del 2020 y ya en la segunda mitad del 2022 todavía estos equipos quedan en el aire. No sé si ya tenemos de retorno la señal del señor Garrido. Sí, estoy aquí, Ana, escuchándote y tratando de interpretar todo esto que hemos estado leyendo desde la madrugada con respecto al tema educación a la luz de la rendición de cuentas que el ministro de Educación dio en el día de ayer, Así es. que se ha convertido en una tradición este tema de este proceso de rendición de cuentas que dan los ministros y ministerios y direcciones generales del PRM, contrario, digamos, a la tradición anterior, que creo que fue el PLD que la instauró, de que sencillamente se hacía un consejo de gobierno y en ese consejo de gobierno cada ministro pues llevaba la documentación de lo que había hecho. De hecho, yo recuerdo, creo que hasta en los gobiernos de Balaguer ese tipo de mecánica. Ahora el PRM, cada uno de ellos se siente dueño de un pequeño casi caso y gastan bastante plata. No sé si gastan más que la que gasta Homero buscando y contratando asesores, aunque el Econodivo tiene un asesor ahí bastante asesorable que le paga más de medio millón de pesos por sus consultas dentro de la oficina. O sea que ellos realmente todos están muy bien asesorados con el dinero del Estado, con el dinero de todos, y aumentándonos los impuestos y aumentándonos las facturas de luz.
que por cierto me llegó la mía, que se había aumentado en poco más de 9.000 pesos y me acreditaron 2.000, o sea que 2.500, o sea que realmente eh, caminaron bien en su crédito, lo hicieron bien por esa parte. Volviendo al tema de educación, eh, es muy contradictorio los dos reportes, el que está hoy en día en Diario Libre, que me parece supremamente bien hecho desde el punto de vista periodístico, no sé tu opinión, tú como profesional del área, Sí, claro, y Tania el segundo, Molina es una el que excelente periodista. hizo, perdón, Que en efecto, Tania Molina es una excelente periodista de investigación, quien no, pero redacta no es ese que sea trabajo. excelente, que ese trabajo en general está por el dedo, porque no, ahí no hay opiniones, ahí no hay nada que tenga Claro. que ver con cómo ella se siente develando todo eso que fue descubriendo. Sencillamente ella fue rastreando las informaciones, y cuando llega, te llega un señor de 70 y pico de años que en su vida él ha sabido que él era miembro de una empresa tan millonaria que le suple al Estado todo tipo de cosas, papeles, papel resma de papel, artículos de cocina, y ahora edita libros. O sea, él no la conocía, o sea, una locura. Y lo que hizo también tu colega Alicia Ortega con respecto a este 30% de libros que no están entregados, pero cuando tú contrastas eso con que el ministro de Educación te dice que ya todos los libros están listos, y que el año pasado se entregaron 9 millones en primaria y que este año ya los digitales están listos, uno dice, pero ¿cómo que los digitales están listos? Si las principales casas editoriales, Santillana, Susaeta, Editorial Duarte, etcétera, etcétera, todas están metidas en esa licitación que se dejó sin efecto luego de que se develaran tantas locuras dentro de ella. Entonces, ¿a quién fue que le compraron los libros que ya están listos para, o se entregaron ya inclusive, y están ahí disponibles para el nuevo año escolar? Bueno, hay muchas cosas que no están claras, que nos hacemos muchas preguntas. Lo que sí es una realidad es que en la Máximo Gómez con Correa y Cidrón hay un ruido complicado. Allí en la sede principal de educación, todos los días tenemos situaciones y reza un refrán, cuando el río suena, ¿verdad? Piedras trae. Algo está pasando que no está funcionando bien en el Ministerio de Educación, que todos los días vemos estas denuncias. Y además de que vemos las denuncias, que se puede inferir que son denuncias, que son bolas que se dejan correr, como mucha gente ayer incluso se pronunciaba, que evidentemente son equipos de trabajo, no es la opinión de un ciudadano de a pie, que decía que son piedras que le quieren tirar al funcionario para hacerle daño. Sin embargo, la demora en las respuestas, la demora en aclarar estos ruidos, no es cierto, es cierto, ¿verdad? Que no se le va a poner a responder a cada persona que se le antoje señalarle, pero cuando las acusaciones o las evidencias son tan fuertes, pues lo menos que se espera es que se hable claro de las cosas. Ayer veíamos en esta rendición de cuentas que usted hace señalamiento, señor Garrido, en el que el Ministerio de Educación pues hablaba de las bondades, ¿no?, de la administración en el último año, en los 2 últimos años, y cuando tú presentas una rendición de cuentas es como una especie de foda que tú haces, tú presentas la fortaleza y las oportunidades de mejora y un plan de trabajo. Pues aquí en este caso veíamos cómo la información que se ofrecía era el alto porcentaje de estudiantes que habrían alcanzado con buenas calificaciones aprobar las pruebas nacionales. Obviamente se esperaba que aprobaran, porque después de 2 años sin aplicarlas se le baja el rigor. Evidentemente se llevó al límite de lo que se habría ofrecido en las aulas para que evidentemente pasaran las calificaciones. Entonces eso se presentaba como como un logro. También como un logro se presentaba la cantidad de alumnos que habrían estado en las escuelas, que no desertaron y que estaban siendo parte del sistema de manera formal a esta altura. Pero, como decíamos, nada de esto, que son los ruidos que en la administración del sistema de educación
pues son los que empañan este proceso. Nada de eso se tocó y debió haber sido también parte de la rendición de cuentas de cómo también se está manejando el dinero, además de esas 5.000 escuelas que se han repetido multiplicidad de veces, que se han remozado, también el cómo se ha hecho todo eso, sobre todo cuando tú eres una de las instituciones que más fondos públicos maneja, que se debe a la sociedad dominicana una rendición de cuentas en el aspecto económico también. Entonces hay muchas cosas que no están transparentes y en el Ministerio de Educación están pasando muchas cosas que nadie les está poniendo cara, y desde el gobierno central, aunque han habido ruidos en otras instituciones y también se han referido a ellos, esto es algo que hacemos silencio y nadie parecería que se preocupa en la realidad. Bueno, cuando los docentes, los profesores hacen una huelga, ahí sí entra el presidente Luis Abinader de intermediario en el No, proceso. entra si son compañeritos, recuerda que hay condiciones fundamentales que se tienen que dar para que la cosa camine. Mira, esto a nadie puede sorprender, porque es que desde el primer día hemos dicho que esa posición la subordinaron a prerrogativas, a deudas y a compromisos políticos. Y por tanto, todo lo que allí suceda está sucediendo con un matiz político. Y ya eso tiene que llamarnos a demasiada preocupación, porque entonces el 4% de la educación, que la gente, hay que insistir en esto nada más, y que la gente entienda esto. De cada peso que el gobierno dominicano maneja, 20 centavos los maneja a través del Ministerio de Educación. No es que van a educación, es que lo maneja a través del Ministerio de Educación, porque ya hemos mostrado que ese dinero a través de educación va a cualquier cosa, incluyendo a Juancito Trucupey, que lo que es chofer o herrero o mecánico o cualquier otra cosa, y lo cogen su cédula y cogen su nombre porque le conviene, porque es una persona que nunca va a salir a protestar y a preguntar, y utilizan y montan una empresa con su nombre y hacen por ahí cualquier cantidad de diablura. El 20% de todo el dinero que el Estado maneja todos los años se maneja a través del Ministerio de Educación y se maneja con prioridades políticas. Se asignan los profesores, se destruye la educación privada inclusive, como se hizo en este año con la contratación de profesores y técnicos, psicólogos, pedagogos, todo el que puede conseguir un... Mira, ¿tú quieres que te diga? Yo estoy contratando un agrónomo y él es profesor. Sí, pero él es profesor de 6 a 10 de la noche, del liceo, de lo tarde. Y en el día, en el día puede ser lo que sea. Y eso es un contrato buenísimo, es un contrato que todo el mundo lo quiere. Y yo no digo que él sea mal profesor, de pronto es tremendo profesor, claro que sí. Pero eso lo han multiplicado 500,000 veces y eso se ha festinado. Entonces, esa situación, todos los días, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, y justamente en ese aspecto económico también vemos la información de cómo el Tribunal Constitucional habría emitido una sentencia en 2014 para que le pagaran lo devengado por los incentivos laborales a técnicos de la institución, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, partiendo de una evaluación de desempeño que les realizaron en 2012. Eso no habría sucedido. Los técnicos también elevaron una situación, este recurso ante el Tribunal Constitucional, y resulta que han embargado también las cuentas del Ministerio de Educación por el incumplimiento de este acuerdo que en mayo de este 2022, según reseña, ¿no?, pues habría sido suscrito por el propio ministerio esta conciliación para poder pagarle. Al incumplimiento de esto, pues los técnicos han hecho esta demanda ante el Tribunal Constitucional en la figura del Ministerio de Educación y de su titular, por consiguiente, Roberto Fulcar, y bueno, pues
pues este embargo retentivo de estas cuentas, de las cuentas del ministerio en el Banco de Reservas, pues también está en el Ministerio de Hacienda, en la Tesorería, en la Dirección de Presupuesto, a fin de que los fondos se puedan habilitar para que los técnicos puedan tener la seguridad del cobro de sus ¿verdad? De sus montos, ¿no? Para poder que se le pueda cumplir con este pago por el desempeño de sus funciones en el Esos fueron los 2012. técnicos, esos fueron los técnicos que cancelaron para poner a los compañeritos. Bueno, Es el problema. está Ay, muy variado el tema educativo esta no, no. semana.